Buen día jóvenes, ¿cómo están? Los saluda su psicólogo Pablo Nova. Ya llevaba mucho tiempo sin grabar videos, había perdido el hábito totalmente de crear contenido de valor para ustedes y el día de hoy me levanté y tomé la determinación de volver a recuperar este hábito porque considero que el grabar videos para ustedes es la mejor estrategia y el mejor método y el más práctico para poder entregarle a ustedes la información que quiero que estudien, ¿ya? Y también de paso, obviamente, que quede un respaldo digital al cual ustedes puedan recurrir cada vez que quieran estudiar los conceptos y los contenidos y de esa forma facilitar el estudio de ustedes, ¿ya? Hacerlo más entretenido, más didáctico y más sencillo. Entonces chicos, para contextualizar, estamos a 3 de noviembre, falta muy poquito para terminar y cerrar el año escolar, ya estamos en la recta final. Entonces mi objetivo desde ahora, desde hoy, es empezar a grabar videos con el objetivo de entregarles retroalimentación y hacer repasos de todos los contenidos que yo les he entregado durante este año, ¿ya? Entonces, bueno, voy a empezar a hacer videos cortitos, de 5 minutos, quizás este va a salir un poquito más largo porque le voy a explicar algunas otras cosas. Pero bueno, el caso, el primer concepto que ya nosotros hemos estudiado, que yo ya se los he enseñado, ya es el de la anticipación. Anticipación. Este concepto es muy importante que ustedes lo entiendan, ya porque les va a ayudar mucho en el diario vivir, ya en su día a día. Entonces, la anticipación es una estrategia ya que usan los líderes. Entonces, los líderes anticipan y las personas comunes y corrientes, comunes y silvestres, reaccionan en la vida. ¿Ya? Las personas comunes van por la vida reaccionando a los eventos. ¿Ya? Entonces los líderes van un poco más allá y dicen, bueno, yo puedo anticipar determinados eventos y de esa forma resolverlos de mejor forma. ¿Ya? Ejemplo, y con esto les va a quedar claro. Eh, una persona que no anticipa y que solamente reacciona, va a llegar un día en que va a estar en su casa duchándose o cocinando y se le va a terminar el gas. ¿Ya? Porque esta persona no ha aprendido a anticipar y él no se ha dado cuenta que todos los meses, casi en la misma fecha, el gas se termina. Entonces un líder aprende de eso y dice, bueno, si el gas se me empieza a acabar en determinada fecha, lo que yo voy a hacer es comprar un cilindro de gas aparte y tenerlo de repuesto. Entonces, cuando yo me esté bañando y se me acabe el cilindro de gas, yo ya voy a tener uno de repuesto. Eso es anticipar. ¿Ok? Con ese ejemplo tiene que haber quedado mucho más que claro. Entonces, ¿cómo yo lo aplico en el área académica? ¿Ya? Y esto yo lo aprendí cuando estaba estudiando en la universidad. Cuando yo tengo una evaluación, cuando yo tengo que hacer una guía o un trabajo, lo recomendable, lo que yo les recomiendo es que empiecen a estudiar o a hacer el trabajo 5 días antes, con 5 días de anticipación. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón. Para yo obtener aprendizaje, para yo lograr memorizar alguna información, yo requiero de tiempo, ¿ya? Entonces, si yo soy un alumno que acostumbro a dejar todas las cosas y todas mis responsabilidades para el último día, cuando llegue el último día, no voy a tener el tiempo suficiente para yo comprender en primer lugar la materia y después memorizarla para poder aplicarla en la evaluación. Entonces, me pasó mucho a mí, que yo era este típico alumno que estudiaba solamente el día antes. ¿Y qué pasa? Estudiaba el día antes, con muy poco tiempo,
me empezaba a dar cuenta de que el tiempo se me estaba acabando, me empezaba a poner ansioso, nervioso y me empezaba a estresar, ¿ya? Entonces, como yo no lograba estudiar toda la materia, no estaba teniendo buenos resultados, ¿ya? Porque estaba estudiando y queriendo abarcar mucho conocimiento en muy poco tiempo. Entonces, no tenía yo la habilidad de anticipación. Lo que yo les recomiendo es que 5 días antes de hacer una evaluación, de hacer un trabajo o de tener que hacer cualquier acción que sea importante, empezar a hacerlas con 5 días de anticipación. ¿Por qué? Porque la mente y el cerebro requiere tiempo para aprender, para refrescar y reforzar el aprendizaje. Entonces, bueno, eh, si yo tuviera una evaluación el día viernes y considero que son 5 días de anticipación para lograr aprenderme la materia y obtener una buena calificación y un buen rendimiento en esa evaluación, yo tendría que estudiar 5 días antes, empezar a estudiar 5 días antes. Esto quiere decir que el día domingo yo empiezo a disponerme a estudiar, ¿ya? Y lo que yo llamo, o lo que yo denominé barrido, hacer un barrido de información. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo a tomar las guías, empiezo a tomar los cuadernos, mis apuntes, ¿ya? Y empiezo a juntar toda la información que va a entrar en esta evaluación, ¿ya? Entonces, una vez que yo la tengo ordenada, una vez que ya tengo toda esa información, el barrido es que yo empiezo a leer. Me doy solo un día para leer toda la información. Leo las guías, ya leo mis apuntes, lo empiezo a comprender la información, a comprender las ideas, pero como es solo un día, no es suficiente para yo memorizar esa información y que quede grabada en mi cabeza. ¿Ya? Entonces, el primer día, que sería el día domingo, considerando que son 5 días de anticipación, hago un barrido. Esto quiere decir que leo la información, la estudio, la leo de forma pasiva. ¿Ya? El segundo día, que vendría siendo el lunes, lo que yo haría o lo que yo hago es ordenar la información. La ordeno. ¿Qué es la información más importante? ¿Y qué es la información que no es tan importante? ¿Qué es añadidura? ¿Ya? Entonces, segundo día, el primer día leo toda la información, la empiezo a entender, la empiezo a comprender. El segundo día la ordeno, ¿ya? ¿Qué es la información más importante y qué es la información menos importante? ¿Ya? El tercer día empiezo a comprender la información, la empiezo a entender y poder aplicar la información, ¿ya? Ese es el tercer día. El cuarto día empiezo a memorizar la información, ¿ya? A todo esto, si yo estudio el domingo y después la misma información la vuelvo a estudiar el lunes y después esa misma información la vuelvo a estudiar el martes, ya llevo 3 días y mi memoria se empieza a consolidar, ¿ya? Esa información se empieza a grabar en mi memoria, se empieza a cristalizar. Entonces yo ya la información la internalicé, la comprendí, la ordené, ¿ya? Y el último día yo ya tengo la habilidad de poder aplicar esa información. Ya en mi mente ya está la información consolidada, cristalizada y ya puedo aplicarla. Entonces el último día lo que hago es relajarme, resolver las últimas dudas respecto a la información que se va a evaluar, ¿ya? Entonces cuando yo llego a la evaluación, yo llego tranquilo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo dominio de la información. Ya tengo la información grabada en mi mente, cristalizada, la entiendo al revés y al derecho y la sé aplicar. Entonces, mi rendimiento en la evaluación va a ser mucho más alto.
¿ya? Que una persona que estudia el último día. ¿Por qué sucede esto? Porque la mente o el aprendizaje requiere de tiempo, ¿ya? Requiere de etapas, requiere de comprender, requiere de ordenar, requiere de sistematizar la información, de cristalizar para poder yo aplicarla, ¿ya? Entonces, esa es la sugerencia que yo quería entregarle el día de hoy, que es la habilidad de anticipar. No requiero ser un genio para saber anticipar, ¿ya? Muchas veces, y lo cuento desde lo personal, muchas veces yo me frustraba porque no entendía la materia, porque no la entendía y tenía malas calificaciones y mal rendimiento. Pero yo era de las personas que estudiaba el día antes, ¿ya? Entonces, como yo estudiaba el día antes, me frustraba, me estresaba y terminaba pensando que yo no era lo suficientemente inteligente para entender la materia. Falso. No era ese el problema, no era que yo no entendiera la materia, sino el problema era que la estrategia que yo estaba utilizando de estudiar un día antes estaba fracasando, no era suficiente. Entonces, lo vuelvo a repetir, si ustedes tienen que hacer un trabajo, si ustedes tienen que hacer alguna actividad o estudiar para alguna evaluación, la regla es de 5 días antes empezar a estudiar, empezar a ordenar, a barrer la información, a leerla, a comprenderla, a ordenarla, a sistematizarla, ¿ya? A poder aplicarla y que se vaya consolidando en mi memoria, ¿ya? Resolver dudas y el último día relajarme, ¿ya? E ir tranquilo a dar la evaluación porque obviamente yo ya sé y tengo la tranquilidad de que esa información ya la aprendí y la estudié. Entonces chicos, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les saquen provecho y nos vemos probablemente esta semana con un video nuevo. Nos vemos, que estén muy bien.